Solo ante ti yo me inclino. Solo ante tu presencia, Jesús, rendimos nuestro ser, nuestro corazón, nuestra adoración. Porque solo tú eres digno, Jesús. Solo tú eres santo, digno, misericordioso. Gracias, Jesús. Gracias. Te amamos, oh Rey. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, oh Salvador. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, que sabemos, que creemos que tu maravillosa presencia está en este lugar, Señor, sanando, restaurando, vivificando, transformando, haciendo la obra que solamente tú puedes y sabes hacer, Espíritu Santo de Dios. Ven y toma cada niño de esta casa, cada joven, cada mujer, cada hombre, cada anciano, al pastor y su familia, a la iglesia por completo. Ven, Espíritu Santo de Dios, enséñanos a vivir una vida en el Espíritu. Enséñanos a vivir una vida de tal manera que agrade a Dios, que exalte a Dios Todopoderoso, que bendiga su santo nombre, que nuestras obras sean frutos de alabanza a nuestro Rey Celestial. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: a Padre amado, gracias por el privilegio de tenernos en casa. Dile: en esta noche me dispongo para ti, para ser cambiado, para ser transformado, para ser vivificado, para ser impulsado, para ser direccionado conforme a tu propósito, conforme a tu plan. Te amo, amado Jesús, y te doy gracias. Espíritu Santo de Dios, toma control de este servicio, llénalo todo en todo y elévanos a nuevas dimensiones de sabiduría, de humildad, de revelación, de frutos sobrenaturales en esta casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean muy bendecidos, iglesia. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Tome su lugar en la presencia del Señor en esta noche. Gloria a Jesús. Bendito eres, Jesús. Santo es tu nombre, oh Rey. Glorioso eres, Señor. Digno eres de todo honor. Digno eres de toda gloria. Digno eres de toda alabanza, Señor. Digno eres de suprema adoración. Hoy quiero compartirte un mensaje bien trascendental y bien importante para nuestras vidas. Y titula el mensaje: la generación del Espíritu. Diga conmigo: la generación del Espíritu. Gloria al Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey.
Gracias. La generación del Espíritu no es una generación cualquiera. Para ser alguien del Espíritu, eso no se produce en la iglesia. Eso no lo produce ningún hombre. Eso no lo puede producir un sistema. Es solamente algo que lo puede producir Dios. Juan 3:6. Es necesario que nos alineemos. Es necesario que entendamos que somos esa generación del Espíritu y que Dios está levantando esa generación. Y cuando hablo de una generación del Espíritu, una generación igual a Dios, conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para ser parte de la generación del Espíritu, hay que nacer del Espíritu. No es algo que se produce normalmente. No es algo que simplemente siento ser. Es un nacimiento. Hay que nacer de Dios. Hay que ver la obra del Espíritu para poder ser esa generación del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está hablando Jesús. Y dice en el versículo siguiente: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Estamos en un tiempo donde el Dios mismo está levantando, está haciendo nacer una generación del Espíritu. No es una generación que hay que estar detrás de ellos. No es una generación que hay que empujarla. No hay una generación que hay que decirle qué hay que hacer, sino el mismo Espíritu que les dio nacimiento los va a guiar, los va a enseñar, los va a capacitar. Y ellos van a entender cuando algo es verdaderamente del Espíritu o no es. Porque la palabra inició diciendo: lo que es de la carne, carne es; lo que es del Espíritu, Espíritu es. Pero sigue diciendo el versículo 8: y el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Todo el que es nacido del Espíritu es controlado por el Dios vivo. No para hacer lo que tú quieres, sino para hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo: lo espiritual debe nacer de Dios. Lo espiritual debe nacer. Cuando hay un verdadero nacimiento, entonces lo espiritual saldrá a la luz. Y note bien que el Señor le está hablando a un hombre de Dios, versículo siguiente, como Nicodemo. Nicodemo, siendo un principal, un hombre que trata las Escrituras, no era un hombre del Espíritu, porque Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Y él pregunta: ¿cómo puede hacerse eso? Imagínese un hombre que trata las Escrituras, lee la palabra, predica la palabra, pero no conoce el autor de esa palabra. Aprenda esto.
Si los que se llaman nuevos creyentes hoy en día no nacen de nuevo, nunca podrán conocer a Dios ni ver a Dios. Es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice dos cosas más adelante a Nicodemo. Uno, es necesario nacer del Espíritu para que puedas ver el reino de Dios. Dos, es necesario nacer del Espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. Esa es la generación que Dios está levantando en este tiempo. Una generación que no le teme a nada porque es nacida de Dios. Una generación que no se limita a nada porque es nacida de Dios. Tiene un ADN netamente espiritual. Nada en el mundo lo atrae. Aunque está en el mundo, aunque vive en el mundo, aunque pueda usar las cosas del mundo, él sabe que no es del mundo. Lo que Jesús quiso hacer desde que llegó es levantar una generación del Espíritu. Porque la generación del Espíritu es la que va a cooperar con los planes de Dios en la tierra. Y si tú eres esa generación, tú vas a ser el punto de contacto de Dios aquí en la tierra para Él hacer lo sobrenatural, para Él hacer lo glorioso. Si tú le preguntas a un profesional en cierta área, para él poder vincular un elemento con otro, tiene que ser compatible. Imagínate cuánto más en lo espiritual. Y cuando hablamos de un nacimiento, de una generación del Espíritu, estamos hablando de una generación que es compatible con Dios. Una generación que tiene el mismo ADN de Dios. Una generación, aleluya, que tiene los ojos de Dios. Una generación que puede oír lo de Dios. Una generación que puede entender lo de Dios. Lo espiritual no se hace, nace. Y cuando nace lo espiritual, se produce lo material. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo espiritual, que es lo invisible, es lo que da a luz lo visible. ¿Y por qué Dios está levantando esa generación? Porque eres tú y soy yo que vamos a dar a luz lo visible que Dios quiere hacer en la tierra. Lo que Él quiere transformar. Esto no es un mensaje cualquiera. Esto no es un llamado cualquiera. Es un llamado especial. Es el llamado a esa generación al cual Jesús compró con su sangre. Esa generación, aleluya, que aunque está en problemas y dificultades, ellos se alinean con el reino de Dios porque ellos viven para Dios. Y en todas las etapas usted encuentra hombres desde Génesis hasta Apocalipsis que eran la generación del Espíritu y se alinearon con lo que Dios quería hacer. Aunque existieran los peores imperios de la época, siempre el reino de Dios prevaleció porque había una generación aquí en la tierra que estaba estableciendo el reino de Dios. Y yo creo que tú también fuiste llamado a establecer ese reino. Fuiste llamado a establecer ese reino. Tú eres la generación del Espíritu Santo. Por lo tanto, siendo esa generación, el Señor abre tus oídos para que lo oigas. El Señor abre tus ojos para que lo veas. El Señor abre tu corazón para que lo ames. El Señor abre, aleluya, tu boca para que proclames su grandeza. Alguien dice aleluya. Pero aún más el Señor abre tu voluntad para que lo obedezcas en todo lo que Él te demanda. Alguien dice gloria a Dios. Alguno te preguntará, pero ¿por qué para ti no es difícil obedecer a Dios? Porque resulta que tú naciste del Espíritu. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Alguien dice aleluya.
Es imposible demandarle a alguien de la carne que haga obras del Espíritu, pero también es imposible a una mujer o un hombre del Espíritu demandarle hacer obras de la carne. No puede. Esa generación del Espíritu, el Señor la grabó muy poderosa en el Salmo 1:3 y en Jeremías 17:7-8. Vamos allá, por favor. ¿Cómo es esa generación? Esa generación, Dios dijo cómo sería. Y dice en el Salmo 1:3, será como árbol plantado. ¿Como árbol qué? La generación que nace del Espíritu no es cualquier cosa, es algo plantado, es algo establecido, es algo seguro, es algo glorioso. Alguien dice aleluya. Por eso usted ve que hay personas que lo sacan cualquier circunstancia, cualquier oposición, porque no han nacido del Espíritu. Pero los que han nacido del Espíritu lo plantan. Es plantado. Y mire dónde lo plantan. ¿Dónde lo plantan? Lo plantan junto a las corrientes de aguas. ¿Junto a las qué? La agua significa la palabra. El agua habla del Espíritu. Junto, mírame. El que es nacido del Espíritu lo ponen al lado del Espíritu. Por eso Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Junto a las corrientes de las aguas. Estas aguas las podemos ver muchas veces. Las podemos ver como el agua del Espíritu, pero también podemos interpretarla como aquella agua que viene como una corriente en contra tuya, que te quiere ahogar, te quiere hacer naufragar. Llámese problemas, llámese deudas, llámese contrariedades, pero dice que tú estás plantado, y algo que está plantado es inamovible. Alguien dice aleluya. Alguien que está plantado es porque tiene raíz, y dice que da su fruto a su tiempo. Dile a tu hermano, tú eres nacido del Espíritu, eres la generación del Espíritu, y alégrate porque tu fruto es a su tiempo. Alguien dice aleluya. Hay un tiempo de Dios para que los que son del Espíritu den fruto. Y no cualquier fruto, fruto de amor, fruto de paz, fruto de paciencia, fruto de benignidad, fruto de mansedumbre, fruto de fe, fruto de carácter probado, el fruto de dominio propio. Y dice que contra tales cosas no hay ley, no hay quien se levante, no hay quien pueda contra ti. En pocas palabras, no importa quién sople, no importa quién te empuje, como eres nacido del Espíritu, no hay nada que te derribe, no hay nada que te dañe, no hay nada que te haga retroceder. Alguien dice gloria a Dios. Pero mire la categoría de esta generación del Espíritu. Es plantado junto a las corrientes de las aguas, da su fruto a su tiempo, a su tiempo. Los que son del Espíritu tienen un fruto de paciencia porque saben que es en el tiempo de Dios. Aleluya. Pero lo siguiente es bien poderoso. Y su hoja no cae. ¿Su hoja qué? No cae. Yo te pregunto, la palabra de Dios dice en Apocalipsis que el árbol de Dios, la hoja es ¿qué? Medicina. ¿Y tú de dónde salimos? De Dios. O sea que lo que Dios ha puesto aún en tus hojas es medicina, es sanidad. Alguien dice aleluya. Lo que Dios ha puesto en ti es para bendecir a otros. Por eso Jesús lo dijo de esta manera: de vuestro interior correrán ríos de agua de vida. En pocas palabras, muchos beberán libertad, otros beberán salud, otros beberán restauración, pero todos estarán de una u otra manera recibiendo del fruto del Espíritu de Dios en ti. Su hoja no cae. Pero escuche bien esta generación como es. Léalo conmigo, diga, y todo lo que hace. Dile a tu hermano, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en esta tarea de levantar una generación del Espíritu que todo lo que hace prosperará. Alguien dice aleluya.
Todo lo que vas a hacer vas a prosperar. Todo lo que hagas te va a salir bien. No porque tú eres mejor que aquel, sino porque tú tienes el ADN de Dios. Porque tú no naciste de la victoria, tú naciste de la bendición, tú naciste de la conquista, tú naciste del éxito, tú naciste de la gloria, tú naciste del poder de Dios. Alguien dice aleluya. Todo lo que hace, diga conmigo, gracias Señor, porque este ADN del Espíritu me da confianza para hacer lo que tenga que hacer con la seguridad que voy a prosperar. Alguien dice aleluya. Tu casa va a prosperar, tu familia va a prosperar, tus hijos van a prosperar, tus negocios van a prosperar, la obra de tus manos va a prosperar, esta iglesia va a prosperar. Míreme, cuando hablamos de prosperidad, hablamos de sabiduría, hablamos de paz, hablamos de salud, hablamos de fe, hablamos de autoridad, hablamos de sencillez, hablamos de confianza plenamente en Dios. Esta generación, aleluya, es una generación próspera. Alguien dice aleluya. No estamos buscando la riqueza, ese ADN está dentro de nosotros. Alguien dice gloria a Dios. Y si vamos a dar fruto a su tiempo, uno de esos frutos es la prosperidad de Dios en tu vida. Será visto para la gloria de Dios. Alguien dice aleluya. Santo el Señor. Pero me gusta cómo lo explica, cómo lo dice Jeremías. Jeremías lo dice en el versículo 7, versículo 18. Perdón, capítulo 17, versículo 7. Jeremías lo dice de esta forma: bendito el varón que confía en Jehová. Diga conmigo, la confianza no la tiene cualquiera. Es alguien nacido del Espíritu. Usted ve por qué Nicodemo deambulaba de aquí para allá y no entendía a Jesús, porque no tenía confianza en él, porque no había nacido de nuevo. Cuando, míreme, cuando un niño, cuando una mujer da luz, un niño sin ver, con solo oler, sabe que es su mamá, y va al seno de su madre y la sigue, huele la ropa de su mamá y sabe, bueno, lo que es de Dios, sabe que es de Dios. No me escucharon. El que es de Dios sabe que es de Dios. Santo el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Sabe qué atributo, o sea, qué señal espiritual hay en alguien? Aleluya. ¿Cómo será alguien que es de la generación del Espíritu? Tiene fe, tiene confianza en Jehová. Confía en Él, confía en Jehová. Y cuya confianza está en ¿quién? Wow. ¿Qué dijo Jesús? Él es el árbol, la vid, nosotros los pámpanos, las ramas. Todo hombre, mujer de Dios nacida del Espíritu, ¿sabe qué dice aquí? Cree en Jehová y confía en Jehová. ¿Por qué? Porque usted sabe a dónde está agarrado. Usted sabe de quién depende. Y esa es la generación. Y a usted no le importa quién va o quién viene. A usted lo que le importa es dónde está agarrado. Porque aunque ese se fue o venga, lo que Dios le da a usted lo puede ayudar, lo puede bendecir, lo puede cambiar en cualquier etapa de la vida. Puede que no sea ahora, pero puede que sea en 10 años, 15 años. Alguien dice gloria a Dios. Pero usted nunca se desconecta de la vida. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, cuya fe está en Jehová. Aleluya. Versículo 8. Porque será como árbol plantado. Nos dice lo mismo ahora. Será como árbol plantado. ¿Como árbol qué? Diga conmigo. La generación del Espíritu son árboles de justicia. Diga, son árboles plantados. Diga, no sembrados, plantados. Dice un versículo, dice que establecidos en los atrios de Jehová como plantíos de Jehová, como árboles de Jehová. ¿Sabe cómo Dios te planta en tu iglesia? Como plantío de Él, como árbol de justicia. ¿Qué significa eso, pastor? Que Él te planta, aleluya, para que en el tiempo que dé su fruto puedas darle sombra a muchos, puedas bendecir a muchos.
Porque aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Jesús lo dijo en la semilla de mostaza. Viene a ser la más grande de todos los árboles, de todas las hortalizas. Y las aves del cielo vienen a anidar ahí. Porque será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Junto a qué? A las aguas. Santo el Señor. Escúcheme bien, porque me gusta esto que dice Jeremías. Junto a las aguas. Diga conmigo, las aguas nunca están quietas. Y Dios te coloca ahí, te planta ahí. Deja de quejarte por ese problema. Deja de quejarte por esa necesidad. El mundo siempre está en agitación. Las aguas siempre están siendo agitadas. Es más, ¿qué hizo? ¿Qué tenía que esperar el ciego del estanque de Betesda, que tenía 38 años para ser sanado? Que las aguas fueran ¿qué? ¿Y qué usa el diablo para distraerte, para confundirte y para dañarte? Agita también las aguas porque él es un imitador. Agita también las aguas. Pero ¿sabe qué hace Dios? Como que a propósito, en su inteligencia, te planta junto a las aguas. Ahí te planta, junto a ese mover. Y muchas veces ese mover de esa agua es cristalina, otras veces es muy sucia, otras veces no tan sucia. Otras veces trae palo, trae piedra, hablando de las dificultades y las contrariedades que la vida te presenta. Pero sigue diciendo que junto a las corrientes, ¿sabe qué hace Dios? Te pone en las aguas, pero no solamente ahí en la orilla, te pone donde da la corriente. Yo te pregunto, donde da la corriente siempre se hace el lugar más que profundo. ¿Cierto que sí? O sea que Dios no te plantó en la superficie, te plantó en lo profundo. Por eso los cristianos superficiales es la señal que no han nacido de nuevo. Y todo los afecta. Y dice el Señor, porque serán como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echan ¿qué? ¿Qué echan? ¿A dónde es que tú echas raíces? Esas corrientes pueden ser el problema, la dificultad, la deuda, la enfermedad, la contrariedad que pega fuerte contra tu vida, pero como eres nacido del Espíritu, no te arrancas, sino que le das fuerza a tus raíces, porque en vez de apartarte del Dios vivo, ellos se dan cuenta que tú estás plantado y que tu raíz cada vez se expande más, crece más. Alguien dice aleluya. My God. Junto a las corrientes. ¿Tú crees que Dios te va a hacer crecer en un lugar de comodidad? Te va a poner donde está la corriente. Yo te pregunto, cuando los pescados, cuando los animales van a cebar, cuando un salmón va a cebar, ¿cómo nada? Contra la corriente. Cuando va a dar a luz, ¿cómo va? Contra la corriente. Y esa es la vida del creyente nacido del Espíritu. Estamos contra la corriente de este mundo. El mundo ve el pecado como legal y nosotros espirituales vemos el pecado como muerte. Nosotros estamos contra la corriente. De tanto legalismo en el mundo, pero nosotros nos movemos bajo principios espirituales. Dile a tu hermano, lee esto, que junto a las corrientes echará ¿qué? Sus raíces. ¿Sus qué? Dile a tu hermano, las raíces es lo que dimensiona la grandeza del árbol. La grandeza del árbol lo dimensionan sus raíces. Que junto a las corrientes echa raíces.
¿Y sabe qué dice? Y no verá. ¿Y para qué echar raíces? En medio del problema, en medio de la dificultad. Dios no te prospera en medio de un buque, perdón, de un crucero de placer, sino en un buque de guerra. Ahí en medio del problema, en medio de la dificultad, ahí donde tú te vas a desarrollar, ahí donde vas a echar tus raíces, ahí donde te vas a agarrar más firme en lo que Dios preparó para ti. Pero sigue diciendo, ajá, y no verá cuando viene ¿qué? El calor. No verá. Yo te pregunto, ¿las raíces son superficiales o son profundas? Por eso, cuando un creyente es nacido del Espíritu, no es superficial, porque sus raíces están bebiendo de la savia que internamente nadie ve lo que tú te alimentas, solamente tú manifiestas, aleluya, tu fortaleza por la fuente que estás bebiendo. Alguien dice aleluya. Qué poderoso esto. No verá cuando viene el calor. Muchos te dirán, y tú no has sentido el problema, tú no has sentido la crisis. Tú no la has sentido, aunque sabes que está, tú no la has sentido. ¿Por qué? Porque tú estás alimentándote, aleluya, de la vida del Espíritu, de la vida profunda en Dios, de la vida gloriosa en Dios. Alguien dice aleluya. Y dice, sino que su hoja estará verde. ¿Cómo estará su hoja? La palabra verde significa vida, significa vigor, significa, aleluya, fructificación. La palabra verde, aleluya, esa palabra, que su hoja es verde, significa que hay mucha esperanza. Gloria a Dios. Es castora, pasora, vea. Y dice, y en el año de sequía, ¿en el año de qué? Dile a tu hermano, Dios nunca ha escondido los problemas de esta vida, de este mundo. Él dice, en el año de sequía. Cuando habla de sequía, está hablando de escasez, de faltantes. Dice, en el año de sequía, ¿qué pasa? Ni dejará de qué, de dar fruto. Dile a tu hermano, tú no dependes de este mundo, ni de las cosas de este mundo, para producir lo que Dios te mandó a producir. ¿Qué dice? Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Tú no dejarás de crecer, tú no dejarás de avanzar, tú no dejarás, aleluya, de que la gloria de Dios siga manifestándose en ti. Wow. ¿Y por qué? Porque tu nacimiento no es natural, es eterno, es espiritual, es glorioso, es un nacimiento del Espíritu. No se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Cuál es la generación del Espíritu? La generación que no deja de dar fruto. Jesús lo dijo en Juan 15, los he puesto para que lleven mucho y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. Es más, cuando termine tu travesía aquí en la tierra, tu generación de los tuyos seguirán dando fruto. Alguien dice gloria a Dios. Seguirán dando fruto. Gloria al Señor. Entonces vemos 5 principios bien poderosos en la generación del Espíritu. Número 1, es una generación que ama a Dios. Número 2, es una generación plantada sobre fundamentos eternos de la palabra. Número 3, es una generación que crece con raíces firmes y profundas en medio de un mundo malo y perverso. Número 4, una generación avivada. Es una generación avivada, encendida, porque se mueve en medio de la corriente, en medio de la dificultad. Y 5, una generación que siempre estará dando fruto. Estará dando fruto. Y míreme, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué 5 principios de una generación del Espíritu? Porque el número 5 habla de favor y de gracia.
favor y gracia. La generación del Espíritu es una generación de la gracia y es una generación favorecida. El favor es bendición. Alguien dice aleluya. Wow. Y la gracia es la manifestación de lo que Dios es. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 17 de Jeremías? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. La fe viene ¿por qué? ¿Por el oír qué? Pero ¿qué dice la palabra? Acerca de la fe y del amor. ¿Qué dice? Que la fe obra ¿por qué? ¿Obra por qué? Por el amor. Por eso, aquí está diciendo que esa generación que confía en Dios, que cree en Dios y que cree en Dios, que confía en Dios y que confía en Jehová, es una generación que ama. El que cree ama. Porque donde hay verdadera fe hay amor. Donde hay amor hay fe, donde hay fe hay amor. Pero también es una generación plantada, no con cualquier tipo de fundamentos, sino con el fundamento de la palabra, que es Cristo vivo. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Pero además esta generación es una generación que crece con raíces firmes y profundas en medio de un mundo malo y perverso, que junto a las corrientes echas tus raíces y no ves cuando viene el calor. Esa es esta generación del Espíritu. Una generación firme que no se doblega. Pero además de eso, también es una generación avivada. Una generación de fuego. Una generación de autoridad. Y termina diciéndonos el Señor que es una generación que siempre estará dando fruto. Mi bello y amado, cuando alguien es nacido de nuevo, espere su tiempo porque va a dar fruto. No es por la presión de un líder, de un pastor, de este o aquel o que otro diga, o porque tenga una mala racha en un tiempo. Recuerde que en el medio de la palabra dice que llega un año de sequía, puede haber un tiempo de sequía. Eso no define, aleluya, lo que tú eres en Dios. Tu tiempo de problema no define lo que tú eres en Dios. ¿Usted está aquí o no está? Eso no define lo que tú eres en Dios. Antes manifiesta lo que tú tienes de Dios. ¿Y qué manifiesta? De que tú estás firme en la roca. Porque cuando dice plantado junto a las corrientes, es porque tú estás establecido y plantado con Dios. Y lo que Dios planta es inamovible. Esa es la generación que Pablo dijo: ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe por qué? Pablo estaba diciendo: esta es la generación del Espíritu, que nada la puede mover porque está plantado junto a las corrientes. Alguien dice aleluya. El Espíritu de Dios está dentro de ti, produciendo raíces profundas para que vivas una vida que agrade a Dios. Escuche, entre más profundas son tus raíces, más grandes son tus ramas.
Y entre más grandes son tus ramas, más protección puede dar a la gente. Porque Jesús dijo: y vendrá a ser la más grande de todas las hortalizas, y las aves del cielo vienen a anidar bajo sus ramas, bajo su sombra. ¿Sabe qué son los hombres y las mujeres del Espíritu? Son sombra para un mundo que está en la intemperie de la maldad. Por eso yo confieso y declaro que tú eres la esperanza de Montería. Tú eres esperanza para Colombia. Tú eres esperanza para esta tierra. Que cuando estás orando por los niños de este país, tú estás cubriendo los niños del país. Cuando estás orando por los matrimonios, estás cubriendo, haciendo sombras sobre los matrimonios. ¿Y por qué lo puedes hacer? Porque como eres nacido del Espíritu, no lo haces en tu fuerza ni en tu habilidad, sino que es el mismo Dios hablando a través de ti, estableciendo una protección y una bendición sobre la tierra. ¿Qué dice la palabra? Que el amor cubre multitud de ¿qué? El que es nacido del Espíritu va a cubrir mucho en esta tierra. Y yo declaro que tú eres un cubridor. Tú vas a cubrir, aleluya, a esas personas que sufren, a esas personas, aleluya, que padecen. Alguien dice gloria a Dios. ¿Y para qué las cubres? Para que alcancen misericordia de parte de Dios. Generación del Espíritu. Requerimos ser esa generación. Está bien que quieras ser abogado. Está bien que quieras ser un médico. Está bien que quieras ser un buen ingeniero. Nada de malo. Pero lo primero, aleluya, es que seas la generación del Espíritu. Para que seas el mejor médico. Para que seas el mejor abogado. Y si vas a ser un pastor, que seas un pastor del Espíritu. Si vas a ser un profeta, que seas un profeta del Espíritu. Si vas a ser un apóstol, que seas un apóstol del Espíritu. Si eres un hijo de Dios, que seas un hijo de Dios nacido del Espíritu. Alguien dice aleluya. Porque, diga conmigo, los hijos de Dios nacidos del Espíritu tienen características particulares, tienen un ADN especial. Alguien dice aleluya. Míreme, yo no sé usted, pero cuando un niño nace, que le buscan el parecido de su papá y de su mamá, ¿cierto? Y miran hacia su árbol genealógico, de su abuelo, de su tío, a quien se parece. Míreme, le voy a decir esta película. Cuando usted, el diablo, cuando ve a la gente que llega a la iglesia o está orando, sea por lo que sea, los primeros que ellos miran, cuáles son sus rasgos. Y si ellos ven y dicen, wow, pero este ora, pero él no nació de nuevo. Tenemos legalidad de zarandearlo, de hacer lo que quiera con él. Aleluya. Pero cuando el enemigo ve que tú tienes el ADN de Cristo, el ADN del cielo, aunque te ponga oposición, él sabe que le viene su recompensa. ¿Usted por qué cree que Daniel pudo enfrentarse a un imperio tan fuerte como el imperio babilónico? Los que lo atacaban no eran nacidos del Espíritu, pero Daniel sabía que él era nacido del Espíritu. Y el que es nacido del Espíritu sabe que es una obra de la carne y que es una obra del Espíritu. Y Dios la carne no la oye, Dios oye su Espíritu. Dios está buscando adoradores que la adoren ¿en qué? ¿En espíritu y qué? O sea, que tu espíritu te conecta directamente con el Espíritu de Dios. Por esa misma razón fue que David le dijo a Goliat, filisteo incircunciso, en pocas palabras le estaba diciendo, tú no eres del Espíritu, tú eres de la carne, yo soy del Espíritu. Y lo que es de la carne se queda aquí, pero con el del Espíritu permanece para siempre. Por eso usted vio que Goliat amedrentó y amenazó a Israel por 40 días. Y las palabras que dijo las cogió mismo David, porque el que es del Espíritu sabe el poder de las palabras. Porque las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Y David le dijo, este misma tarde cortaré tu cabeza con la misma espada con que nos amenaza. Porque tú has desafiado al Dios de los escuadrones vivientes. Y sucedió así o no sucedió así.
Míreme, el que es del Espíritu sabe que lo pequeño en sus manos es grande en las manos de Dios. Dios usó un palo, aleluya, para abrir el mar rojo. Usó una piedra para derrotar a un Goliat. Y te usará a ti como el más pequeño para avanzar en esta tierra y establecer el reino de Dios en este tiempo, por medio de las circunstancias y las dificultades. Alguien dice aleluya. Se me viene este versículo poderoso: no temáis manada que, porque a vuestro Padre que. Imagínense. ¿Y por qué te dieron el reino? ¿Por qué te dieron el reino de Dios y su justicia? Porque tú eres nacido del Espíritu, porque tú eres nacido de Dios, y todo lo que es de Dios Padre te pertenece. Todo lo que es de Dios Hijo te pertenece. Todo lo del Espíritu Santo nos pertenece. Alguien dice aleluya. Gloria a Dios. Dos principios como generación del Espíritu para que mantengamos con salud espiritual y física. Saquémoslo de aquí, de Juan 6:35. Esos dos principios. Vaya conmigo allá, por favor. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy. Diga conmigo, el espiritual conoce su fuente. Conoce su fuente. Yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre. ¿Cuál es el primer principio para mantener salud espiritual? El que a mí ¿qué? El que a mí viene nunca tendrá ¿qué? ¿Hambre de qué? Del mundo. No tendrá hambre del mal. No tendrá ninguna ansiedad por hacer cosas que no son. Pero la clave, ¿cuál es el principio? Ir donde Dios siempre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Aleluya. Venid a mí y comprad sin precio leche, vino y pan. Dice el libro de Isaías: el que a mí viene nunca, alguna vez, nunca, nunca. Principio fundamental: ir donde el Señor siempre. Dijo en Jeremías 33:3: clama a mí o ven a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, profundas, ocultas, que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, que tengo preparadas para ti. El que a mí viene. Pero el otro principio para mantener salud física: el que en mí cree no tendrá que sed jamás. El que a mí viene está hablando. El que a mí viene está hablando de la salud física. Él dijo: yo soy el pan de vida. ¿Qué fue lo que entregó él? ¿Qué dijo él? Mi cuerpo es verdadera ¿qué? Comida. Es el pan de vida, el que te produce salud. Pero aún dice: el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree. Dos cosas bien fundamentales: ir donde Dios siempre y creerle a Él siempre. Eso lo resume Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que Él es galardonador o pagador de los que le buscan diligentemente. Pablo estaba diciendo de otra manera que el que viene a Jesús y el que cree en Jesús no tendrá hambre, pero tampoco tendrá sed jamás. Y escuche bien, analice esto, porque hablamos de venir a Dios y de creer en Dios, pero hablemos de esta otra parte. Hambre y sed. ¿Cómo está este mundo lleno de qué? De hambre. ¿Y cómo está lleno de qué? De sed. Nada lo sacia. Nada lo sacia. Es más, este mundo está, como dice el libro de Proverbios, como la sandrigüela, no se sacia. Así dice el libro de Proverbios. La sandrigüela es un animal que no se sacia. Es más, puede morir reventado. Prefiere morir y no manifestar que está saciado. Y así es el mundo. Porque el único que puede saciar fue quien te creó. El único que te puede llenar fue quien te formó. Por eso yo creo, aleluya, que tu nacimiento espiritual, tu vida del Espíritu, tu llamado a ser una generación del Espíritu, es para que el hambre y la sed por este mundo desaparezca. Esto es una marca poderosa, porque cuando alguien es nacido del Espíritu, usted no lucha con pecados, usted no lucha con cosas triviales. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios te coloca a hacer lo que el Espíritu quiere que hagas. Pero cuando no hay un verdadero nacimiento, te encontrarás siempre en los lugares incorrectos, con la gente incorrecta. ¿Por qué? Porque todavía hay ¿qué? Hambre y todavía hay sed, porque no te has dejado saciar de Dios completa o plenamente. Yo declaro en esta iglesia que habrá siempre salud espiritual y salud física, porque iremos todos los días a la presencia de Dios y creeremos en Él con todo nuestro corazón. Produce sanidad física y espiritual venir a Dios y creer en Él siempre. Amén. Wow. Diga conmigo, la vida del Espíritu en nosotros. Romanos 8:11. Vamos a terminar. Miren lo que hace la generación del Espíritu, lo que Dios hace con él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de Jesús, que levantó de los muertos a Jesús, ¿mora dónde? En vosotros. ¿Mora dónde? Diga conmigo, la generación del Espíritu. Diga, el Espíritu de Dios mora en él. ¿A dónde fue derramado el Espíritu Santo de Dios? ¿En nuestros qué? Corazones. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Diga conmigo, la primera manifestación de la generación del Espíritu es que ha sido levantado de la misma muerte. ¿Qué significa eso? Ha sido arrancado del pecado, ha sido arrancado de la inmundicia, ha sido arrancado de piedra de cantera muy profunda, ha sido arrancado del lago cenagoso. Wow. Porque el que levantó a Cristo de los muertos, ¿dónde lo levantó? Del mismísimo infierno. También te levanta a ti. Alguien dice aleluya. Gloria al Señor. Y esa es la generación que Dios está levantando. Una generación del Espíritu que la saca de las mismas tinieblas. Alguien dice gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, los últimos serán ¿qué? Primeros.
Y siendo usted una mujer del Espíritu, un hombre del Espíritu, cuando usted le comparta a alguien, usted puede estar dándole nueva vida para que salga de ese lago cenagoso y se levante y dice: wow, me gusta esto, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Diga conmigo: Jesús estuvo en la misma condición que nosotros estábamos, como muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque Él no cometió pecado, Él lo recibió por fe. Wow, mire qué tan tremendo eso. Pero ¿qué hizo Dios? El Espíritu de Dios lo levantó. Lo levantó. Versículo 12. Así que, hermanos, ya como tú eres del Espíritu, ¿qué te dice el Señor? Léalo conmigo. Deudores somos. ¿No a qué? ¿No a la qué? ¿No qué? ¿Y qué es la carne? Está hablando de la obra de la carne. Pecado, muerte, enfermedad, maldiciones, pobreza, contienda, envidia. Tú no eres deudor a eso. No me escucharon, dije que tú no eres deudor a eso. Wow, qué poderoso. Wow. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme ¿qué? Wow. Wow. ¿Sabe cómo ve el cielo que alguien que está viviendo en pecado está pagando una deuda, que está viviendo como endeudado? Como esclavo. Y dice, versículo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Diga conmigo: la generación del Espíritu no es una generación muerta, es una generación viva, es una generación de poder. Los de la carne son muertos. Dice: mas si por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué haces por el Espíritu? ¿Qué vas a hacer? Morir las obras de ¿qué? Dile a tu hermano: tú eres la generación que hace morir la obra del Espíritu, la obra de la carne. Por eso, como tú eres del Espíritu, tú no puedes estar haciendo lo que hacen tus compañeros de trabajo. Tú estás ahí para hacer morir la obra de la carne de ellos, no para que ellos te hagan morir a ti. Santo el Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué hace? Viviréis. Y a tu hermano, diariamente, viviendo en el Espíritu, estás añadiendo vida a tu vida. Eso lo hace el Espíritu. ¿De qué forma dice la palabra? Dijo Pablo, que aunque el hombre exterior se vaya ¿qué? Desgastando, no obstante el interior se va renovando ¿qué? Día en día. ¿Por medio de qué? Del Espíritu de Dios. Yo dije que usted es la generación del Espíritu y que usted se renueva cada día. Por eso, como eres la generación del Espíritu, tú eres de lo que oras en tu casa y tú haces morir las obras de la carne en tu casa. Tú eres el que hace morir la obra de la carne en tus hijos, en tu esposo, en tu familia. Aleluya. No son ellos, eres tú, porque tú eres el que estás en el Espíritu. Ay, pastor, pero como yo le levanté el ánimo a mi esposa que está como muerta, está en la carne. Tú tienes que seguir orando, haciendo la obra del Espíritu, creyendo y yendo a la presencia de Dios, proclamando la palabra, aleluya, orando las promesas que Dios te ha dado. ¿Y qué estás haciendo? Haciendo morir las obras de la carne en tu casa, que son muerte, que son enfermedad, que son pobreza, que son atraso, que son miseria. Alguien dice aleluya. Yo creo que usted es la generación que hace morir las obras de la carne en esta ciudad, en este país. Alguien dice aleluya. ¿Sabe por qué el diablo se opone tanto? Porque tú eres el único encargado de poder detener las obras de la carne. ¿Y sabe qué? Míreme, es el modo, el del Espíritu. El hombre y la mujer del Espíritu es el único que puede detener las obras de las tinieblas, que son 3 operaciones: deseos de la carne, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Y solamente un hombre y una mujer, que son la generación del Espíritu, pueden hacer morir ese plan del maligno aquí en la tierra. Alguien dice aleluya. Y yo declaro que esta es la iglesia que hace morir las obras de la carne. Aleluya. Que esta iglesia estará tanto impregnada de oración, de palabra, de clamor, de amor, de compasión,
que cuando la gente cruza estas puertas, aleluya, empezará a morir a las obras de la carne. ¿Cómo? Viniéndole convicción de pecado, de justicia y de juicio. Alguien dice gloria a Dios. Tomemos la palabra como debe de ser. Porque si vivís conforme a la carne, dile a tu hermano, no vivas conforme a la carne. No vivas conforme a los deseos engañosos de este mundo. Versículo 14. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de ¿qué? ¿Estos son qué? Dile a tu hermano, la generación del Espíritu es guiada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Dile a tu hermano, a ti te guía el Espíritu Santo. Él es tu mejor guía. Él es tu mejor ayuda. Dile, Él es tu paracleto. Está al lado nuestro. Está contigo para ayudarte, para favorecerte. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Guiados por qué? Yo te pregunto algo. Y si tú tienes un guía al lado tuyo, ¿qué haces preguntándole a un primo, a un hermano que está en la carne, que está en pecado, y no le preguntas a tu guía? Y estoy hablando del Espíritu Santo. Pregúntale a Él. ¿Lo que voy a hacer es correcto? ¿Lo que voy a iniciar es correcto? ¿A dónde voy a ir tú quieres que vaya? Él es tu guía. Porque todos los que son guiados, ¿cuántos son guiados por el Espíritu? Dile a tu hermano, el mundo, como no es guiado por el Espíritu, no es hija de Dios, no son hijos de Dios. Esto no hay necesidad ni de debatirlo ni nada. La palabra es correcta. La señal de que alguien es generación del Espíritu es porque es guiado por el mismo Espíritu. Y esa es la señal de que son hijos de Dios. Y dice que lo que es nacido de Dios vence ¿qué? ¿Vence qué? Míreme. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿qué? Y es lo que empieza a decir en el Salmo 1:3 y en Jeremías 17. Los que creen en Jehová serán plantados. ¿Sí ves? Santo. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud. Dile a tu hermano, tú no has recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos. Diga conmigo, la generación del Espíritu es la que clama y puede decir, papito mío, papito mío, papito mío. Alguien dice aleluya. Alguien dice gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús clamaba con reverencia. ¿Quién podría librarlo de qué? De la muerte, porque él conocía a su papito, a su papá. Alguien dice aleluya. La generación del Espíritu conoce quién es Dios. Y esto es algo bien fundamental que el cielo me está dando, que el Espíritu de Dios me está dando. Usted no será un hombre y una mujer que hable de Dios sin conocerlo. Usted lo va a conocer. Usted va a testificar de quién es, aleluya, Jesús. Pero porque usted lo conoce, usted ve las obras de Él en su vida y las puede ver cómo las hacen otros. Alguien dice gloria a Dios. Porque estamos viendo una generación que habla de Dios, pero está perdida, porque no lo conocen. Pero si tú lo conoces primero y después hablas de Él, el que tú conoces no te deja perder, porque estás testificando de Él. Alguien dice aleluya. Eso es lo mismo como amar más los dones que el que te dio el don. Diga conmigo, la generación del Espíritu es la certeza de una generación guiada a toda verdad, con discernimiento en estos tiempos presentes y venideros. Diga en el nombre de Jesús. Diga cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Diga conmigo, la mujer y el hombre del Espíritu va a saber
lo que ha de venir, porque el Espíritu que lo guía le enseñará todas las cosas. Alguien dice aleluya. Mujeres de Dios en esta casa, Dios necesita que usted sea una mujer del Espíritu, para que usted pueda ayudar a su esposo, para que usted pueda ayudar a sus hijos, para que usted pueda ayudar al pueblo de Dios, para que usted pueda hacer una ayuda, aleluya, para lo que Dios quiere hacer. Y hombres de Dios que están en esta casa, usted necesita ser un hombre del Espíritu para que usted pueda ser ese canal donde fluyen todas las bendiciones para su casa, para su familia, para su descendencia. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice aleluya. Yo declaro que por causa de que tú eres la generación del Espíritu, vas a detener todo tipo de opresión y maldición que se levanta contra los tuyos, contra nuestro pueblo y nuestras ciudades y nuestra familia. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice aleluya. Diga conmigo, Espíritu Santo, gracias, porque tú nos has sellado como esa generación de Jesús, una generación del Espíritu. La sangre es la señal de que le pertenecemos a Jesús, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y morada de Dios en el Espíritu. Diga, por eso se va la duda, se va la tristeza, se va el dolor, se va la cobardía, se va el miedo, se va el pasado, se va el estupor, se va el cansancio, se va la fatiga, se va el pecado, se va la maldad, se va la escasez y se establece el reino de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras casas, en nuestra familia. Digan, los frutos del Espíritu se entronan en nuestros corazones, porque seremos y somos tierra fructífera en el nombre de Jesús. Dile, Padre, gracias, porque siendo tu generación, tú abres mis ojos para verte cada día, mis oídos para oírte cada día, mi corazón para amarte cada día, mi voluntad para obedecerte cada día, para la gloria y para la honra de tu nombre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien dice gloria a Dios. La generación del Espíritu no busca lo suyo propio, busca lo de Dios. Porque el que habla a su propia cuenta, su propia gloria busca. Si alguien trajo sus diezmos, sus ofrendas, sus semillas, si alguien necesita un sobre, se lo puede pedir a la hermana. Si alguien quiere usar la cuenta, aleluya, de ahorro de la iglesia o la cuenta Nequi, la puede usar, por favor. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Jesús. Y castore bresón de leve. Y basore ve. Era brasora va. Broca tira va. Llévame al lugar secreto donde estás. Acércame más a tu gloria y majestad. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás. Llévame al lugar secreto donde estás. Esto me gusta, esto me gusta. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado de tu gloria enamorado. Mi
Santo.